La moral es una rama, una parte de la teología, lo mismo que la ética podía ya considerarse una parte de la filosofía, que nos dice qué comportamientos tenemos que hacer, debemos tener. La moral, naturalmente, la moral cristiana se basa en el Evangelio, en la enseñanza y en la vida de Jesús. La ética, pues, podrá basarse en unos principios humanos sacados en el fondo de la ley natural, o más o menos aceptados comúnmente. La moral nos dice qué debemos hacer, pero esa no es la gran cuestión. Saber qué debemos hacer es muy importante, pero San Pablo lo decía muchas veces: hacemos lo que no queremos y lo que queremos hacer no lo hacemos. Por eso, junto a la moral, ha estado siempre la espiritualidad. La espiritualidad nos dice por qué debemos hacer lo que sabemos y vemos que debemos hacer. A la pregunta del por qué, en la ética se responde con la ley. ¿Debes hacer esto o no debes hacer aquello? Porque hay una ley que te perseguirá si no lo haces aquí en la tierra. Si no pagas impuestos, pues te pueden meter en la cárcel o poner una multa. Si cometes un robo, igualmente. Si te saltas un semáforo y tienes un accidente o te hacen una fotografía, también te ocurrirá lo mismo. Por lo tanto, la pregunta del por qué hay que hacer las cosas la responde la ley en el caso de la ética. Pero la pregunta por qué hay que hacer las cosas la responde la espiritualidad en el caso de la moral, aunque también, por supuesto, la ley tiene una palabra que decir, por ejemplo, la ley canónica. Pero sobre todo lo responde la espiritualidad. En este caso concreto, Jesús plantea una cuestión, la limosna. ¿Por qué hay que dar limosna? Es una cuestión muy importante. ¿Por qué hay que dar limosna? Hay dos motivos para dar limosna, dos. Uno de ellos es el agradecimiento y el otro, las penas o premios prometidos, infierno o cielo. El agradecimiento no ha sido un motivo en el que se ha profundizado durante los 2000 años de historia católica y, sin embargo, es el motivo más profunda, radicalmente cristiano. La Eucaristía, la acción de gracias por el amor de Dios, el agradecimiento con obras al Dios que nos ha amado dando la vida por nosotros. Se ha insistido mucho, en cambio, quizá porque era más fácil, más instintivo, porque se obtenían mejores resultados de una forma rápida, se ha insistido en los premios y en los castigos. El infierno, el cielo. Si haces el mal, vas a ir al infierno. Si mueres en pecado mortal, claro. Si haces el bien, mueres en gracia de Dios, vas a ir al cielo. Castigo, si haces el mal. Premio, si haces el bien. El agradecimiento estaba ahí, nunca se negó, gracias a Dios. Y los santos, yo creo que son testigos de que se ha vivido el agradecimiento, de que se ha superado la motivación del miedo y del castigo. Pero resulta que en las últimas décadas lo que ha servido durante 2000 años, no digo que haya dejado de servir, pero sirve menos y en algunos prácticamente nada. ¿Por qué? Porque devaluando el concepto de vida eterna hasta el punto de que nadie habla de ella, no se niega, pero nadie habla de ella. No se tiene presente en la vida real que hay otra vida. No se vive siendo consciente de que esta es una pequeña parte de la vida verdadera. Desapareciendo también, quizá por no hablar, o a veces negándolo, la existencia del infierno, por lo tanto del castigo. Y considerando que si hay algo, y se supone como algo que no tiene tanta importancia, pero se deja entreabierta la posibilidad, si hay algo, el cielo, si existe el cielo, va a ir todo el mundo a él, y por lo tanto también devaluando el concepto de premio.
la gran motivación para hacer las cosas ha desaparecido. En la vida real ha desaparecido. ¿Quién a la hora de dar una limosna o a la hora de no hacer un pecado piensa que puede ser castigado con las penas del infierno o que puede ser premiado con la vida eterna junto a Dios en el cielo? Seguro que hay gente que lo hace, pero muy poca gente. Entre los jóvenes, prácticamente ninguno. Por eso, un evangelio como este, en el que el Señor dice claramente: cuando des un banquete, invita a pobres, lisiados, cojos, ciegos, dichoso tú, porque no pueden pagarte, te pagarán cuando resuciten los justos. Un evangelio, por lo tanto, en el cual se habla del premio en la vida eterna, cae sobre nosotros como si lloviera y estuviéramos a resguardo o tuviéramos un magnífico impermeable o un gran paraguas. Nos resbala. Hay que volver a la primera motivación, el agradecimiento. A aquel soneto de: aunque no hubiera cielo, yo te amara, y aunque no hubiera infierno, te temiera. Hay que volver al agradecimiento. Al agradecimiento como motivación verdadera, profunda, poderosa. Por agradecimiento a ti, Señor, doy limosna. Por agradecimiento a ti, Señor, intento no hacer el mal. Por agradecimiento a ti, con tu sangre derramada, Señor, intento hacer aquello que tú quieres que haga. Pero no hay que olvidar, porque estaríamos olvidando las enseñanzas de Jesús, no hay que olvidar que el cielo existe y que el infierno existe. Haz las cosas por agradecimiento, como si no hubiera cielo y como si no hubiera infierno. Haz las cosas por amor al amor, pero no olvides que sí existe el cielo y sí existe el infierno. Y que aquello de Dios te lo pagará es verdad. Y aquello de Dios te castigará también es verdad. No hagas las cosas por miedo, no hagas las cosas por interés, hazlas por agradecimiento. Pero si tu corazón no es agradecido, si no te mueve lo suficiente, no olvides que el cielo sí que existe y que el infierno también existe. Estas dos motivaciones son la espiritualidad, el por qué tengo que hacer las cosas. La más importante es el agradecimiento, la gran olvidada durante 2000 años, la que tiene que volver a ponerse a la luz. Pero no olvidemos que la otra, el interés y el miedo, también tienen que estar presentes por si acaso aquella, la más importante, no funciona. Que así sea.